todo eso que hemos dicho, con una suma millonaria importante y llamativa. Pero hablando de policía, Luisín estuvo ayer en la semanal, que es la conferencia de prensa que por segundo lunes ofrece el presidente de la República en el Palacio Nacional. Y yo quisiera que Luisín nos dé detalles mayores a los que trae la prensa. La prensa habla que el presidente entiende que se necesitan 32.000 policías. Debo decirle, don Luis, que no entendí, porque hoy día más o menos ese es el número. No sé si es 32.000 más que el presidente hablaba, porque más adicional. Al 26. Ah, bueno, porque hoy día la policía anda en un número próximo, la información que conozco, la policía anda en un número próximo a los 32.000 agentes. El presidente está planteando entonces que se requiere un número igual al que tenemos hoy día. Hay una medición, eso se mide también, así como las estadísticas sobre crímenes o sobre delincuencia se hacen en función de cantidad de hechos, cantidad de habitantes en cada ciudad para establecer el índice de la criminalidad. También igual se mide la cantidad de policías que debe haber por cada ciudad, por cada cantidad de ciudadanos en una determinada zona geográfica. Por eso supongo que el presidente ha planteado eso. Hemos ido creciendo, el crimen ha ido diversificándose y entonces eso necesita respuesta distinta. Yo pienso que con mucha lógica el presidente hace el planteamiento, necesitamos más presencia policial. Y es un asunto que nosotros comentamos. A veces usted sale a determinada hora de la noche o hasta de la tarde y uno no se encuentra con nadie, usted no ve ningún policía, dice, ¿qué es lo que está pasando? De noche, por ejemplo, a mí que en ocasiones salgo de noche y a veces tarde, me pasa eso, recorro no sé cuántas cuadras y no me encuentro con nadie. Pues eso es un tema que hay que atenderlo. Sí, la semanal ayer de este tema de modelo de rueda de prensa tuvo como tema central o como tema de presentación la reforma policial. Y eso aconteció, me comentó Jorgito, que un poco trabaja también en el piso con la colocación de los medios y esto, que por esa razón el presidente no habló ni nadie habló el lunes en la mañana cuando se hizo la visita a la reforma. Todo lo contrario, el presidente le pidió a Elena Villella, le pidió a Muquien Sanbén, le pidió a Servio Tulio, que fue el que inició, hizo una muy buena explicación de cómo era que se había hecho, lo que se había encontrado, y con mucha precisión. Igual conversaron varias personas, entonces el tema fundamental fue las estadísticas y la tecnología que se está usando, y más que todo cómo, que ya aquí Luna Valiente, que también explicó, lo había hablado acá, el tema de los salarios. El tema de los salarios es para mí un aspecto nodal, porque se comparó cuánto habían recibido desde el 2005 hasta el 12, del 12 al 20. En función de que del 12 al 20 fue que un poco más subieron los salarios, pero los rasos y los cabos han recibido un aumento que van a llegar, estaban como salario base 26.000 pesos, pero con tendencia a llegar hasta 50.000 por una serie de elementos adicionales. Ayer el presidente de la República puso mucho énfasis, pero extraordinario énfasis en el tema educativo, en el tema de la preparación y el trabajo que se está haciendo para, ya no solamente va a ser Atillo, sino se va a hacer llegar a un acuerdo con un hotelero que en su origen fue policía allá en España y están adecuando un hotel para esos fines. Pienso que fue una vasta explicación de el proceso y de que todas estas cosas no se terminan de inmediato. Me llamó la atención que el presidente, sin haberle preguntado, él pidió, póngame el tema, dio la explicación del asalto de la semana pasada que ocurrió de los presos, y tal como se habíamos hablado aquí, algunas personas, el presidente dijo, póngame esa foto, y dice, miren toda esa bala ahí hubo contubernio de los custodios que lo llevaban, y ya hay un policía preso y eso va en proceso. Y hasta que eso no termine, nosotros no lo vamos a dejar en el aire. Esa es exactamente lo que yo dije que había pasado. Esa es de las razones que nos mueven a darle seguimiento, y lo que había pasado el mismo día de ayer en Dajabón, cuando
él tenía la información, la ofreció y garantizó caerle atrás a un tercer ciudadano de ese horrendo crimen, de esa barbaridad que hicieron ayer en Dajabón, una banda de haitianos, y que asesinó a 4 personas y los dejó uno amarrado. Una barbaridad de lo que ocurrió ayer. ¿Te refieres al crimen, 4 asesinatos en Dajabón? Una familia completa y una 4ª persona en una finca, un productor agropecuario, su esposa y su hijo. Murieron a manos de una banda de haitianos, una presumida banda de haitianos. El motivo del móvil del crimen fue robo. Ayer mismo la policía y el ejército, actuando en la zona, abatieron a uno de ellos. Otro fue capturado mientras intentaba fugarse, luego de haber lanzado una mochila con las pertenencias que se robaron por un canal. Y en el momento que el presidente daba la semanal, había un tercero que fue el presidente, que estaba cercado por el ejército. No sé en qué acabó ese, si acabó como el primero o como el segundo. Sí, ojalá como el primero. Sí, estaban en ese ambiente. Que me llamó la atención, ¿sabes cómo el presidente presentó ese caso? Que uno de los asesores le pidió: presidente, no acuda hoy o no toque ese tema por lo de Dajabón y por lo que había ocurrido. Esa es la razón que tengo que ir, más que no fuera la policía ese día. O sea, como que se reservara, porque ese era un tema que estaba en y lo del supuesto asalto a un transporte de los presos, aquí lo dijimos en el primer momento, que eso no nos parecía, que si eso hubiera sido así, ahí no hubiera un vivo. Y el presidente lo mostró igualito. Digo, mira, esos tiros están lo mismo que nosotros dijimos aquí. Mira, esos tiros están en la frente. No. Si hubieran estado en el carro, estuvieran muertos. Todos muertos. Y presentó otras fotos de la inteligencia. Claro, ya de la investigación. De la investigación. Pero, a mí no me gusta... Un teatro, ¿eh? A mí no me gusta el papel. Eso fue, yo dije aquí que eso era una obra de ni Robertico. O sea, eso no daba ni para eso. Lo dije así mismo, eso era un show mal montado. A mí no me gusta el papel del presidente en ese tipo de cosas. Yo pienso que un presidente, un mandatario, tiene cosas más importantes que estar reuniendo detalles de acciones de orden público que le pertenecen a otras instancias menores. Eso le quita tiempo al presidente en cosas más importantes. Mire, el presidente de la República ayer dijo que no hay forma de un país a resolver esos problemas si no se involucra el presidente. No, que es un país complicado, aquí no cantamos ni lloramos. Si no habla, es malo. Si habla, es malo. Era una vaina. Un país complicado. Freddy, hay muchos ejemplos. Freddy, sí, aquí tenemos uno nada más. Sí, ese fue un ejemplo. Freddy hubiese querido... Si no interviene el presidente, usted conoce este país, don Freddy. Si no hace y va todos los lunes ahí y para que le expliquen. Pero esa película Freddy hubiese querido que esa explicación la diera el hombre que dijo: yo tengo los juegos pesados. Un jefe de policía que es el que tiene el día a día de la institución. Pero él no fue a eso ahí. Él no fue a eso. Él fue a dar una explicación del tema de seguridad. Luego le preguntarán y abordarán los temas que le pregunten. Pero él no fue él no convocó a Palacio una rueda de prensa para dar esos detalles. O sea, él convocó a Palacio una rueda de prensa que se está haciendo toda la semana para hablar del tema de seguridad, que yo creo que aquí lo dije antes, incluso tú me dijo que lo dije, que me parece que por ahí venir la cosa, ¿verdad? La semana anterior habló de Franklin. Esta semana lo dijeron del primer momento: vamos a poner un tema y de ustedes preguntan. El tema de esta semana fue la reforma policial. Y Lucín explicó que fue Servio Tulio, que fue doña Elena, que fue Muquien, que fueron, y hablaron mucha gente. En el marco de ese escenario se tocó ese tema puntualmente. No fue que el presidente convocó a Palacio, a la prensa, para dar la explicación de un atraco en Dajabón, o un asesinato en Dajabón y un supuesta fuga de presos en el este. O sea, no fue tampoco eso. Bueno, yo creo que con respecto a eso de Dajabón, bueno, el presidente... Freddy lo plantea ciertamente, porque no es costumbre que un presidente se involucre en detalle de un acontecimiento criminal, pero ciertamente en el marco en el que el presidente lo hacía, tenía sentido. Yo pienso que tenía sentido porque el presidente quería hablar de seguridad, y eso que se había registrado, esos 2 acontecimientos, el de Dajabón
y ese en la Avenida Ecológica con la operación espectacular de, parece como esas películas, ¿verdad? Lo que uno ve en películas, lo que se hace en una carretera o en un tramo X para poder llevarse a los presos, que los trasladan de cárcel o que los llevan a un tribunal de justicia para conocerle su caso, y entonces ahí viene un comando armado y los extrae haciendo todo lo que uno ha visto en películas. Cuando vi eso, digo, se me pareció que estamos en eso. Aquí se están haciendo muchas cosas, mucha imaginación, pero si están involucrados, como en efecto ha informado el presidente, agentes de la policía, bueno, eso debe ser investigado y esa gente tiene que ser sometida a la justicia para que pase lo que tiene que pasar con ellos. Lo de Dajabón es un caso muy parecido a lo que nosotros vimos el día pasado en la Isabela. El empresario. El mismo caso. El mismo caso. El empresario fue asesinado, él y la compañera, bueno, por un grupito de 3, 4, creo que eran trabajadores haitianos. Lo enterraron ahí. Incluso la misma mecánica, son ganaderos. Son ganaderos. Y contratan haitianos para que le ayuden en la finca. Entonces, y viven ahí con ellos. Exacto. A partir de eso, yo creo que los ciudadanos debemos tener algún tipo de cuidado. O sea, son experiencias. Ese fue el caso, perdón. Que marcan a uno. ¿Viven ahí? El de Isabela sí, pero en este caso vi una versión que era una supuesta, que eran como miembros de bandas. Sí. Que tiene una connotación diferente. Pero había uno que era empleado. Sí, dice que había exacto. Yo oí esa versión, que había uno que era empleado y que los otros eran una banda. Bueno, parece que se produjo una asociación de cosas. Pero O sea, cuando hablamos de banda y Haití, hay que tener ya una cuestión diferente por el tema de la banda en Haití, lo que está pasando. Sí. Uno dice, cuando usted ve que se descubre la cantidad de personas que están viniendo aquí en esos vehículos. Yo citaba ayer el caso del que cayó en el canal, el vehículo, ayer agarraron 18, ayer en un carrito. Exactamente. Entonces yo digo, ¿quién quita, quién dice o quién puede no decir que ahí pueden venir parte de esos grupos de pandilla, de esos cabezas de pandilla o miembros de la cabeza de pandilla a hacer desorden interno en República Dominicana? ¿Quién dice que no puede ocurrir? A operar aquí. Entonces, ese tipo de cosas hace que uno tenga los ojos bien abiertos. El presidente ha sido enfático en decir que estamos preparados para evitar que las pandillas haitianas operen en República Dominicana y apela ciertamente a la cantidad de agentes militares que tenemos hoy día en la frontera dominico-haitiana para custodiar la frontera. Ese es un asunto que se ha reiterado desde el gobierno, pero ciertamente se están produciendo cosas como para preocuparse. Algunas manifestaciones la prensa no necesariamente las recoge, por ejemplo, robos menores que hacen haitianos en residencia de Dajabón, básicamente. Yo he tenido alguna noticia de eso, y eso se queda así, no tiene mayor repercusión porque no hay muertos. Cuando hay muertos, entonces pasa eso, pero hay que prestar atención. El hecho de que el presidente haya tratado el tema ayer de la seguridad ciudadana y de lo que está ocurriendo en términos de reforma con la Policía Nacional, yo creo que eso sí debe dar un mensaje claro de lo que el gobierno está asumiendo como tema importante. El primer tema fue Franklin, y fue Franklin porque, bueno, pasó la tormenta Franklin, sí, había que atender lo de la tormenta y todavía hay que atenderlo, hay daños que hay que atender todavía, lo que ha pasado con la agricultura, daños sobre 5.000 millones de pesos, todo ese tipo de cosas. En su momento hay que irla atendiendo, ¿verdad? Era un tema importante y fundamental y del momento. El presidente lo trató el lunes pasado. Este lunes, ayer, bueno, el presidente trató el tema que para el gobierno luce que es uno de los 3 o 4 o 5 temas fundamentales. De hecho, tan importante es que el presidente ha decidido dedicarle el primer día de trabajo de la semana para él personalmente encabezar la jornada de trabajo con eso, el de la seguridad ciudadana. Entonces creo que el gobierno sabe, el presidente sabe cómo está preocupando este tema a la población. Ya habíamos dicho en su momento, nosotros la encuesta más reciente que hicimos de ACD Media, decíamos de cómo la gente tenía ese tema como el tema más importante. Había pasado de ser el tema más importante el tema de los alimentos y los altos precios, para convertirse en tema más importante ahora, más recientemente, lo de la inseguridad ciudadana, la percepción que tiene la población del tema de la seguridad. La gente se siente con miedo, la gente anda muy temeroso
y entonces el gobierno que mide, que hace evaluaciones permanentes para saber lo que está pasando y cómo piensa la gente, ha detectado que ciertamente este es un tema y el presidente lo está trabajando. Yo diría que ese es ciertamente el primer tema de gobierno. Lo de Franklin fue por observarlo desde el punto de vista de la importancia que el gobierno está dando al tema de la seguridad ciudadana. ¿Qué se puede hacer en el tiempo? Porque es un tema que va a ser tema de campaña. La oposición anda argumentando que aquí hay un estado de inseguridad agudo. Yo digo que bueno, hemos ido trabajando esto en el tiempo, no hemos tenido el resultado que hubiésemos querido porque todo el mundo sabe que eso es un tema de campaña del presidente Abinader. Nadie olvida la contratación de un experto que era el señor Giuliani, que hoy está en apuro en la justicia en los Estados Unidos por el caso Donald Trump. Pero eso se generaron expectativas que la gente pensó que a partir de lo que se había generado, hoy día tendríamos una situación diferente. Pero todo el que sabe un poco de seguridad, y a mí me ha tocado leer y escuchar muchas versiones de esto, entiende que esto es un asunto que no es tan sencillo y que no es de un día para otro. Es verdad, yo le creo al gobierno la versión de que esto necesita tiempo. Y necesita tiempo y necesita de otras cosas. Por ejemplo, necesita de crear las condiciones en una sociedad para que haya puestos de trabajo, para que haya un nivel de educación en las ciudades del mundo, donde hay niveles de educación, donde hay oportunidades de empleo para una buena parte de los ciudadanos en condiciones de trabajar, el crimen es menor, la delincuencia es menor porque la gente está ocupada, porque la gente produce, porque el que quiere un celular lo compra, lo puede comprar, porque el que quiere inclusive dinero para el tema de la droga, tiene mecanismo de producirlo, hasta eso. Entonces, eso tiene mucho que ver con el desempleo. Gente que tiene que mantener un vicio y no produce o no tiene nadie que le pueda ayudar, porque el que le puede ayudar es un pariente que está sin empleo, que no produce dinero. Entonces, es una madeja complicada, obvio, que uno no puede exculpar al gobierno, a ningún gobierno, ni a este, ni al que se fue, ni al que venga, de que no adopte medidas para que por lo menos la gente se sienta un poco más segura. Y hace falta sobre todo dinero, y el presidente hablaba de eso ayer también, que la seguridad hay que invertir, hay que gastar, hay que poner dinero. Aporto un dato que me da el amigo Luna Valiente, que lo está viendo temprano. José Manuel Luna Valiente. Que el dato de las 16.000 policías que faltan es para la preventiva, directamente para la preventiva. Que ahora hay 15.000 trabajando, hacen falta 16.000 para llegar a los niveles de policía preventiva por cada 100.000 habitantes, más o menos de un nivel más adecuado en la media regional o un nivel óptimo para el tipo de sociedad que tenemos República Dominicana. Ahora lo entendí lo que el presidente decía. La policía preventiva a veces no se analiza porque uno solamente ve las cosas que ocurren. La policía preventiva es la que juega un papel clave en lo que le llaman la parte disuasiva. Si la gente observa que una patrulla uniformada de la policía está en el área, usted tiene que cuidarse, usted es un delincuente, usted tiene que cuidarse porque usted no va a entrar a la casa que está próxima donde hay una vigilancia permanente porque hay una vigilancia por cuadrante de los miembros de la policía. Usted dice, bueno, pero si me meto ahí, yo sé lo que puede pasar.